buenos días, ¿cómo están? Queremos dar la bienvenida a esta presentación de uno de nuestros más recientes productos. Es una innovación en el mercado de filtrado de armónicos y nos honra mucho que han aceptado la invitación. Queremos presentarnos. Mi nombre es José Manuel Páez, representante de TCI. La empresa a la que yo pertenezco se llama Engenco, que es una empresa colombiana que quiere servirle a las empresas colombianas para que podamos ser más competitivos, para que la industria en Colombia sea más eficiente, para que eso nos permita tener más riqueza y prosperidad a todos. TCI es una empresa norteamericana y ellos están alineados con esta visión de proveer equipos que mejoren la eficiencia, la confiabilidad de sistemas eléctricos industriales. Y hoy tenemos un presentador muy especial, el ingeniero Ricardo Gutiérrez. Él es ingeniero eléctrico y mecánico de la Universidad de La Salle Mexicana en México, graduado con honores. Trabajó en ABB México en el diseño de filtros de armónicos de media y baja tensión por 3 años. Trabajó en Inelab Arteche en México como especialista en calidad de potencia por 7 años. También fue gerente regional para Latinoamérica en MTE Corporation por 13 años. Y tenemos el privilegio de tenerlo trabajando con TCI ya por 5 años. Hemos trabajado prácticamente para abrir el mercado de TCI en Colombia y estamos muy contentos de tenerlos a ustedes acá. Creemos que la experiencia de Ricardo, también su calidad humana, lo hace la persona más adecuada para dirigir este avance de TCI en Latinoamérica y para hacer esta presentación de soluciones y esta innovación del PQ Connect y el filtro pasivo inteligente. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, José. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Está también con nosotros Steve Wright, que es nuestro vicepresidente de ventas y mercadotecnia. Es su second time in Bogotá, right? Second time, yes. He loves Andrés Carne de Res and other nice places. Le encanta Andrés Carne de Res igual que a mí. Bueno, la idea el día de hoy pues es dar esta pequeña presentación. Como les comentaba José, vamos a introducir esta nueva herramienta para los filtros pasivos con la idea de hacer inteligentes estos dispositivos, debido a que por muchos años, digamos que fueron cajas negras, es decir, son equipos que no traen una pantalla, un display que te diga qué está pasando. Entonces, cuando los instalamos, asumimos que está trabajando el equipo, ¿verdad? Pero no sabemos a ciencia cierta si está trabajando bien, o al cabo de unos años no sabemos si el desempeño ya bajó. Esta herramienta que vamos a presentar van a ser nuestros ojos para poder estar monitoreando el sistema, para poder estar sabiendo qué pasa con el equipo. ¿Okay? Pensamos que es un valor agregado muy interesante que se está adicionando a los filtros pasivos. Y bueno, la idea pues poco a poco es que ustedes lo vayan probando. Por aquí traemos unos equipos de demostración que de hecho vamos a circular para que ustedes los vean un poquito más de cerca. Y lo interesante también es que los traemos conectados a la computadora para que vean un poquito del software y todo eso. ¿Okay? Adicional, y antes de entrar ya en materia, quiero darles un pequeño resumen de las líneas de los productos que manejamos, porque aunque algunos de ustedes ya nos conocen, no todos saben qué fabricamos. Entonces, bueno, y esto es breve para no quitarles mucho tiempo. La empresa tiene más de 40 años fabricando soluciones de calidad de energía. Estamos establecidos en Germantown, en Wisconsin, en los Estados Unidos. Y bueno, hemos trabajado muy de cerca con los fabricantes de drives. De hecho, en la zona de Milwaukee hay bastantes fabricantes de lo que son variadores. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos un rato con este tema. Esta fábrica, de hecho, nos cambiamos hace como unos 4 años, porque ya necesitábamos un área más grande de producción. Y bueno, tenemos laboratorio de pruebas, un área para investigación y desarrollo, etcétera, ¿no?
Y ya entrando propiamente a las soluciones, es decir, a los productos que fabricamos, y a manera de un repaso nada más así rapidito, tenemos lo que son reactancias de línea para lo que son los variadores de velocidad. Estas reactancias comercialmente las fabricamos en 3, 5 y hasta el 10% de impedancia. Como ustedes saben, tienen doble propósito. Un propósito es mitigación de armónicas y el otro es bloqueo de transitorios. Aunque la mitigación de armónicas no es ideal, porque sabemos que pues, los niveles de THD vamos a bajar pues, al orden de un 35, un 40%, es un paso inicial como para mejorar la forma de onda y bajar las armónicas. ¿Ok? De hecho, este fue el primer producto que empezamos a fabricar hace más de 40 años. Bueno, ahí se ve un poquito más claro cómo protege contra los transitorios de la línea. Y como les decía, es un doble propósito. Los fabricantes de equipo original lo utilizan y lo recomiendan, ¿verdad? Todos ellos saben que es un beneficio porque protege lo que es el puente de rectificación de lo que es el variador de velocidad. Ok, ese equipo pues va instalado justamente a la entrada de lo que es el puente de rectificación, y como les decía, vamos a contener la distorsión armónica para que no se contamine la fuente, y por otro lado, si viene un transitorio en la línea, lo vamos a frenar con esa reactancia. ¿Ok? También fabricamos reactancias de rechazo para lo que son bancos de condensadores desintonizados, ¿verdad? Que también se están utilizando mucho debido a la presencia de armónicas. Estos equipos están protegidos, vamos a decirlo así, para que las armónicas no entren a los condensadores y para que no tengamos problemas en cuanto a resonancia, es decir, en cuanto a amplificación de distorsión armónica. La otra cuestión es que se fabrican dependiendo los pasos, los kVr que tú tienes en el banco de condensadores. Vamos a tener etapas que van desde 10 kVr hasta 100 kVr, todo esto en baja tensión. Ok. Ahí se ve más claro. Están sintonizadas cerca de cuarta armónica, y el efecto de estar sintonizados cercanos a esa frecuencia es que a otras frecuencias armónicas, como la quinta, vamos a ofrecer una alta impedancia. ¿Ok? Y bueno, también fabricamos los bancos de condensadores desintonizados, es decir, con reactancias de rechazo armónicas. Estos son de tipo automático y igualmente van a venir protegidos contra ambientes armónicos. Pasando a lo que es filtros de armónicas, repasamos el tema de los filtros pasivos, que vamos a hablar un poco más a detalle cuando entremos ya con lo del PQ Connect. Y sabemos que estos filtros son para utilizarse uno por cada variador a la entrada, y dimensionado a la capacidad de este variador nos va a garantizar mitigar las armónicas al 5%, ¿ok? A la entrada de lo que es el filtro, mejorando significativamente lo que es la forma de onda. Por supuesto, el desempeño es muy bueno, particularmente desde 50% de carga y hasta full carga, siempre vamos a estar por debajo de 5%. Y en bajas cargas también tenemos buen desempeño, ligeramente por arriba del 5%, mucho mejor que productos de la competencia, ¿verdad? Otra cuestión es que también nuestro filtro tiene tolerancia para la distorsión en tensión de hasta 5%. Puede llegar a funcionar aunque exista valores más altos, sin embargo se afecta ya el desempeño en cuanto a la mitigación de armónicas en corriente. Tienes también capacidad para instalar en circuitos que lleven hasta 100 kiloamperes de cortocircuito, y tiene aprobación bajo UL 508A. Ese sería el diagrama de nuestro filtro. Como ustedes saben, tenemos dos reactancias, una que va en serie, y en derivación tenemos un TAP
que conecta el circuito sintonizado que lleva otro reactor aparte y el banco de condensadores. Opcionalmente puede traer este contactor, ¿verdad?, para desconectar justamente los condensadores. Y ahí se ve un poquito más claro lo que es el reactor serial y luego el circuito del filtro sintonizado a quinta armónica, su reactancia, sus condensadores y un contactor para desconectar en caso que haya poca carga. Dejamos fuera los condensadores. Este sea propiamente la parte que vamos a introducir al mercado, que es el PQ Connect. Entonces aquí hagamos un cambio rápido. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Solo para entender, el HGP es lo que hay hoy en operación, en existencia, y el PQ Connect sería la nueva opción. Exactamente. El HGP ya lo tenemos por más de 4 o 5 años, ¿verdad? Y el accesorio nuevo se llama PQ Connect. ¿Vale? Bueno, entonces, primero que nada, y esta es la descripción básica del producto. El PQ Connect, y como lo van a ver físicamente, es una tarjeta electrónica. Es una tarjeta que se va a cotizar, se va a dar como una opción, ¿verdad?, aparte del filtro. Es decir, hay que pagar por este equipo para que venga instalado de fábrica dentro de la caja, dentro del gabinete de lo que es el filtro. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues precisamente cuando tú tienes un contactor en la rama de los condensadores, lo que queremos hacer con esta tarjeta inteligente es evitarnos contactos auxiliares que corran desde el variador y que le digan al filtro cuándo desconectar los condensadores. Digamos que esto ya va a ser autónomo. Ya no tiene el drive que decirle al equipo cuándo se desconectan los condensadores. No vamos a requerir transformadores de corriente. Por lo menos hasta filtros de 900 HP no son necesarios. Solo los más grandes, como 900, van a requerir TCs. Vamos a tener un control de la entrada y la salida del contactor. Es decir, esta tarjeta, basándose en el porcentaje de carga del sistema, le va a mandar la señal al contactor para decirle cuándo entrar y cuándo salir en cuanto a condensadores se refiere. Ahora, esto es calibrable, es decir, la idea es que tú lo puedas ajustar. De fábrica va a salir con 30% de ajuste, ¿ok? Sin embargo, si tú consideras que por las condiciones de tu sistema eléctrico es pertinente, por ejemplo, que sea el 40% de carga, tú simplemente con el software lo puedes reajustar. Y lo vamos a ver cuando tengamos aquí ya cargado el software en la computadora. Muy amigable y muy fácil de hacer esa función. Vamos a tener también un control basado en kVAR, o sea, en potencia reactiva. Esta opción es bien interesante porque, y esto me ha tocado vivirlo acá muy de cerca, cuando instalamos este tipo de filtros en sistemas donde hay un generador y este filtro, digamos, lo trabajas con poca carga, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con la potencia reactiva? Se sube, ¿verdad? O sea, tenemos muchos reactivos en exceso. ¿Y qué pasa con el factor de potencia? Se nos va del lado capacitivo, se nos va adelantado. Entonces, ¿qué pasa con los generadores si tú tienes un factor de potencia en adelanto? Empiezan a sobreacelerar. Exactamente. Entonces empezamos a tener problemas con el control. Y desgraciadamente ahí es donde empieza a haber un poco de incompatibilidad, digamos, con el generador y los filtros. ¿Qué es lo que vamos a lograr con ese control por potencia reactiva? Pues que nunca se vaya del lado capacitivo el factor de potencia. Va a quedar enclavado para que nunca rebase y se vaya del lado capacitivo. ¿Ok? Entonces queda muy bien para aplicaciones con generadores. Bueno, estas notas de aplicación, el equipo va a estar disponible en tensiones de 208 a 600 volts para filtros que vengan abierto, tipo 1 y tipo 3R. No cambian las dimensiones del filtro, o sea, en el mismo gabinete vamos a poner la tarjeta y solo en los 900 o más grandes vamos a poner transformadores de corriente.
Opcionalmente va a traer luces frontales, ¿verdad? Para poder saber la operación de la tarjeta electrónica, pero eso va a ser bajo pedido únicamente. Sí, ahí se ve el tema de las luces, y aquí es donde va a ir montada esta tarjeta electrónica, que es el PQ Connect. Actualmente, es decir, lo que ya sacamos ahorita, que ya está a la venta, es la tarjeta base, que van a ver ustedes aquí en esos gabinetes, que tiene comunicación Modbus RTU con un puerto RS485. Vamos a tener ya con este equipo medición de corrientes sin TCs, monitoreo y control del filtro, transferencia de datos a través del puerto, y ya también tenemos capacidad de conexión Bluetooth. De hecho la vamos a mostrar aquí. Ya tenemos una app en el teléfono celular para que también te puedas enlazar a la tarjeta electrónica y puedas estar monitoreando el desempeño del filtro y todos sus parámetros. También vamos a tener en un futuro, digamos como a mediados de este año, la opción de Ethernet, ¿verdad? Con diferentes protocolos. La idea es tener BACnet, Modbus TCP, pero esto va a ser más hacia mediados, agregándole una tarjeta extra, ¿verdad? Que es el AnyBus B40. Esta tarjeta y la otra también se alimentan con 120 volts. Entonces el equipo necesita traer su transformador de control para bajar de 480 a 120 volts. Pero eso viene ya. Viene incorporado, o sea, como parte del... No lo tienes que poner tú. Este sería el layout, la disposición de la tarjeta. Pues viene bien completa. De hecho va a traer ya los diferentes puertos de comunicación cuando existe el Ethernet también, la opción de Bluetooth, los puntos de conexión al filtro, ¿verdad? La línea, lo que es el circuito de filtrado, algunos relés de control, y aquí está el puerto de comunicaciones RS485, ¿ok? Y por acá también algunos relés de salida. Algo bien interesante es que también vamos a traer una entrada para monitorear lo que es el termistor del reactor. Es decir, si tú también quieres vigilar la temperatura, que si se pone, digamos, en algún momento una temperatura excesiva por sobrecarga, pues te conviene que tome acción correctiva este equipo, ¿no? Entonces, esto le va a mandar la señal a los relés de entrada y con eso podemos desconectar el filtro para que no haya un daño en lo que son los reactores. Sí. No, una pregunta, ¿por qué dos puertos sí? Pues porque a veces tú quieres, digamos, hablar localmente, por ejemplo, con una computadora y al sistema SCADA quieres estar comunicando por el otro puerto. Esa es una utilidad muy buena, No, sí, claro. que en un momento dado también te puedes montar un sistema SCADA, conectarte al sistema SCADA y estar enviando información, alarmas y todo eso. Como es Modbus RTU, es un protocolo bien universal, entonces cualquier sistema SCADA lo puede leer. Y les damos el mapeo, ahí les decimos en cada registro qué parámetro eléctrico va, lo puedes interpretar y lo puedes poner y presentar en el sistema SCADA. Este sería el software que va a venir incluido con el equipo, se llama PQ Vision, lo vamos a ver aquí más tarde. Y con este software, como ven aquí, podemos leer todos los parámetros eléctricos, o sea, voltajes, corrientes, ¿verdad? Rotación de fases. Y algo bien importante, vamos a ver los parámetros de distorsión a la entrada y a la salida del filtro. ¿Por qué consideran que es importante esto? Pues porque la idea de poner el filtro es mitigar las armónicas. ¿Y cómo le compruebo yo al cliente que estamos bajando las armónicas de acuerdo a IEEE 519? ¿Qué ofrece? ¿Qué resultado da? No alcanzo a detallar. Bueno, te da la distorsión, el THD en tensión Por fase. por fase y el THD también a la entrada y a la salida del filtro, en tensión y aquí abajo en corriente, ¿verdad? Entonces, aunque no alcancen a ver, me pueden creer que está mucho más bajo el de entrada que el de salida, ¿verdad? A la entrada aquí está 1.5, 1.7 y este a la salida está como en 15%. Entonces, aquí ya de entrada estás viendo cómo mitiga las armónicas el filtro.
Ahora, ¿quieres ver la forma de onda? ¿Quieres ver el espectro de armónicas? Aquí tienes forma de verlo tanto a la entrada como a la salida, es decir, en el lado carga de mi filtro. ¿Ok? Del lado derecho tenemos el estatus de lo que es el filtro y las comunicaciones. Aquí básicamente vamos a poder saber si está operando bien el sistema o si hay algún problema sobre voltaje, por ejemplo, o armónicas excesivas. Digamos que son como alarmas estas, ¿verdad? Que te las puede enviar también por comunicación. Y esta información, como les repito, el espectro y la forma de onda. Esto donde dice connected es el estatus del contactor del filtro. O sea, en este caso vas a saber si está cerrado, está conectado o si está abierto. ¿Ok? De hecho, eso es en la segunda pantalla, perdónenme. Este que dice connected es que hay comunicación entre la computadora y el PQ Connect. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todas esas medidas se pueden, digamos así, tener vía los protocolos de comunicación. Exactamente, todos esos parámetros que ves aquí, todas estas medidas, yo te las mando vía el puerto RS485 en Modbus. Entonces, si tú tienes un HMI, puedes tomar esa información y la puedes desplegar en la HMI. Puedes hacer una pequeña aplicación y ya te dice todos los parámetros del filtro. Sí. ¿El software permite generación de informes? No llega a ese grado todavía de complejidad de que te genere informes. Ni tampoco hace logging, o sea que te esté almacenando información. Pero si tú a través del sistema SCADA recibes estos parámetros, tranquilamente en el SCADA lo podrías hacer. ¿Verdad? Sí, adelante. ¿Los protocolos están todos disponibles o hay que seleccionar uno o dos que se requieren? Al día de hoy, el único que está disponible es Modbus RTU. Pero a mediados de año vamos a tener los que comentaba, o sea, BACnet, Profibus, DeviceNet, etc. Entonces, ¿Están todos disponibles todos a la vez? nada más uno de ellos a la vez. O sea, cuando tú lo compres, nos tienes que decir, oye, yo quiero Profibus, yo quiero DeviceNet. Entonces, se te va a hacer un cargo adicional y nada más es uno de ellos. Hablabas de una aplicación Sí. disponible. ¿Qué funcionalidad tiene la aplicación? ¿En el smartphone te refieres? Sí. Sí, esa aplicación justamente es para ver esta misma información, pero en tu teléfono celular. ¿Por qué? Porque el equipo no tiene pantalla, no tiene un display. Entonces la idea es que si tú vas a la subestación y quieres checar el filtro y no llevas una computadora, pues con el teléfono celular te enlazas vía Bluetooth y puedes ver toda esta información. Okay. ¿Y Bluetooth sí ya está disponible? Ese ya está disponible, de hecho aquí lo vamos a mostrar. Ok, seguimos entonces. Consideramos que este PQ Connect va a ser una herramienta de mantenimiento preventivo porque te va a notificar algunos problemas como baja capacitancia. Esto es muy importante porque los condensadores del filtro tienen una vida útil que más o menos es de 5 a 6 años. Entonces, al cabo de esa vida útil, los condensadores van a empezar a perder capacitancia. Entonces, ¿qué pasa si va disminuyendo esa capacitancia? Pierdes efectividad en la mitigación de armónicas, ¿verdad? El filtro deja de ser, poco a poco va perdiendo eficiencia. Entonces, es momento de reemplazar esos condensadores. El sistema te va a estar midiendo la corriente que circula, que están tomando esos condensadores, y de esa manera yo puedo saber si es tiempo de reemplazarlos, porque ya se están degradando. ¿Ok? Bueno, esto evitará, por supuesto, fallas catastróficas, porque te estás adelantando para reemplazar muy a tiempo los condensadores y evitas paradas de producción en aplicaciones críticas. También te va a notificar el sistema cuando hay sobretemperatura. ¿Ok? Y para eso hablaba yo de los termistores que pueden ir embebidos en lo que son las reactancias. Igualmente también si hay sobre o baja corriente en la línea, te va a avisar por medio de una alarma. Alta distorsión armónica, ya sea en corriente o en tensión, o pérdida de fase, o sea que, digamos, si opera un fusible y se te queda el filtro trabajando con dos fases, entonces también te va a avisar. ¿Ok?
La entrada y salida del contactor es automática basada en la corriente de carga, esto ya lo había yo comentado. Tú le puedes decir a qué porcentaje de carga de tu filtro quieres que se desconecten los condensadores. ¿Ok? Y bueno, eso evita tener el cableado que ya habíamos platicado, que viene desde el variador. Más o menos el ahorro pues andará como en este orden, ¿no? Unos $400. Les decía yo que el ajuste por default viene a 30%, pero ustedes lo pueden modificar. Tranquilamente le pueden mover ahí al porcentaje que ustedes consideren conveniente, o pueden cambiar que el ajuste, en vez de que sea por porcentaje de corriente, sea por kVAR, o sea, por potencia reactiva. ¿Sí? Tengo una pregunta. Ahorita la comunicación disponible es Modbus RTU. Exacto. El software permitiría leer los 32 dispositivos que le pueden conectar a la red. ¿Y cómo es la configuración de direcciones y demás? ¿Por Big Switch o algún software? El software PQ Vision que tenemos es muy básico, nada más te va a permitir un equipo a la vez, al día de hoy, ¿verdad? A futuro sí queremos que pueda leer hasta los 32 dispositivos. Eso no debe llevar más allá de este año que esté disponible. Ahora, con el sistema SCADA, si tú estás leyendo la información, ahí sí te puedes conectar a los 32 dispositivos, ¿no? ¿Para configurar direcciones es por medio de algún software o Big Switch? Por medio del PQ Vision, en settings, en ajustes, le puedes dar la dirección, asignar direcciones. They are asking Steve about having several PQ Connect and talking with the PQ Vision to all of these devices. So with the PQ Vision, the PC app, it's a direct connect, but with the cell phone app, it's Bluetooth. So I don't know how well you can see, but it will show you the devices by name. So you can name each of the devices in your facility, and as you go to, or you get near it, it will pop up on your screen and select that device to connect. So mine just has the name of PQ Connect Center, and you can name them whatever asset name you want to give them, we'll just select your. Si le entendieron, comenta Steve que con la aplicación de celular sí puedes tener los diferentes dispositivos con diferentes nombres para que puedas accesar Hasta un número. hasta 32. Bastante. ¿Verdad? Ahora, cuando tengamos Ethernet, ahí sí ya puede ser un número ilimitado de dispositivos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita es RC485. Vamos poco a poco. Ok, bueno, la siguiente. Hablaba yo de la compatibilidad inteligente con generadores, es decir, el control por kVAR lo puedes programar para limitar la inyección de potencia reactiva, haciéndolo totalmente compatible con un generador. Vamos a obtener los datos instantáneos de las armónicas, tanto en corriente como tensión, vía Modbus, es decir, el desglose, no solo el THD, sino armónicas individuales. Entonces, esto le va a proporcionar al operador información instantánea de cómo se está desempeñando el filtro, así como el estado de los fusibles y algunas alarmas que también pueden ser enviadas al sistema SCADA. Anteriormente teníamos un dispositivo que se llamaba monitor de fusibles, pero esa era la única función, nada más te avisaba cuando había operado algún fusible. Entonces la idea es ya, digamos, reemplazar totalmente el monitor de fusibles con este PQ Connect, porque ya esa función la va a traer integrada, ¿no? Los números de parte obviamente van a cambiar, es decir, cuando tú solicites un filtro HGP, si tú quieres el PQ Connect, lo único que vas a hacer es en este dígito de aquí, le vas a poner el 1, ¿verdad? Que es PQ Connect. Cuando salga Ethernet y otras opciones, habrá otros números 2, 3, etcétera, para que puedas ordenar el número completo. ¿Ok? Las conexiones del PQ Connect, como ven aquí, tiene una conexión a la entrada de lo que es el filtro en la línea,
que va a esta terminal de aquí. Luego tienes otra conexión en lo que es la derivación. Acuérdense que el reactor de entrada tiene una derivación, un tap, ¿verdad? Ahí es donde estamos aquí conectados con este otro punto. Y el otro más va en el lado carga de lo que es mi filtro, es decir, la salida del filtro, ¿ok? Para poder estar monitoreando todo el sistema completo. Y bueno, aquí están los diagramas ya con la conexión a lo que es la bobina del contactor, ¿verdad? El transformador de control, les decía yo que hay que bajar de 480 a 120 volts para poder alimentar el contactor y lo que es el PQ Connect también. Ese es un diagrama esquemático. Lo mismo, ¿no? Con el PQ Connect estamos monitoreando la entrada del filtro, el lado carga y la derivación de lo que es el circuito sintonizado, el puerto de comunicaciones a la computadora y nada más. Y bueno, aquí está un poco más a detalle el tema de la conexión en RS485. Tenemos varios dispositivos, ¿sí? Bueno, aquí comenta hasta 247 dispositivos, ¿verdad? En RS485 y protocolo Modbus. Y en lo que es Ethernet, les decía yo que ahí sí va a ser ilimitado el número de dispositivos. En nuestro caso, el PQ Connect, ya el puerto lo tiene embebido en la CPU. Entonces, eso lo que hizo fue que bajó el costo del producto. Con Ethernet sí va a ser más costoso porque es una tarjeta aparte a lo que es el PQ Connect para comunicaciones. Entonces, va a ser un poco más costosa esa alternativa, pero bueno, tiene muchas ventajas. El Ethernet, ustedes lo saben, es mucho más rápido, vas a tener más dispositivos, etcétera, ¿no? Este es un poquito un calendario de acuerdo a cómo están saliendo las opciones del PQ Connect, ¿verdad? Ahorita ya tenemos la opción más básica, incluido, esta nos adelantamos un poquito, la del Bluetooth ya estaba para abrir, pero ya la tenemos lista. Ethernet pues va a ser más hacia mediados de año, y luego vienen otras opciones a 50 Hz, el protocolo BACnet va a estar también para junio, ¿verdad? Para unidades empacadas HGL, que estas son las de baja capacitancia, a mediados también de año. Y así nos vamos. Hacia fines de este año, una cuestión interesante, el PQ Connect va a estar disponible para los filtros senoidales también. Es decir, no nada más para los armónicos, sino también para el filtro senoidal. ¿Por qué? Porque al igual, como tenemos condensadores, es muy importante estar monitoreando la salud, la vida de esos condensadores, ¿verdad? Para lo que son los filtros tipo kits, que son los de componentes sueltos, que muchos de ustedes compran, en ese caso el kit de PQ Connect va a incluir la tarjeta madre, el hardware de montaje para ponerlo en el gabinete, sujetarlo, etcétera, su manual, sus diagramas de conexión, y el software PQ Vision, que ese es gratuito y lo pueden bajar de nuestra página de internet. Y bueno, hasta ahí es la presentación. La idea ahorita pues es conectarlo ya para que ustedes vean el demo en vivo y a todo color. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de que mostremos ya? ¿Sí? ¿Cuál es la máxima temperatura que soportan esas tarjetas? En ambiente, Sí. 45 grados centígrados. ¿Es problema? La temperatura que sea máximo 45. Dado que es una tarjeta electrónica, o sea, ¿dónde va a estar ubicada al lado del filtro? Está en un costado de lo que es el filtro, pero lo que tratamos es ubicarla, digamos, lejos de los reactores, que es la fuente de calor más grande en el filtro, ¿verdad? O sea, más... Para colocarse en el mismo sitio donde van los reactores. Vamos, sí, en el gabinete, en la parte de adentro, ya sabemos qué temperaturas típicas hay. Entonces... ¿Puedes colocar en otro lado? Podrías cablearla y podrías ponerla en otro gabinete, o sea... Sí, no impide, porque al final son señales de tensión. Entonces podrías ponerla en un gabinete secundario, vamos a decir, ¿no? Sí, adelante. Ahorita que hablabas del kit, o
sea, eso querría decir de que se podría vender la solución para adaptarse a algún otro tipo de filtros, o se vende completa el paquete filtro más el filtro. Al día de hoy se vende únicamente con el filtro, ¿verdad? Sin embargo, estamos planeando en un futuro venderlo para lo que le llamamos retrofit. Es decir, si tú ya tienes un filtro de mi marca, eso sí tiene que ser, ¿no? Si tú ya tienes un filtro y le quieres hacer el upgrade para que tenga esto, la idea es venderte un kit para que lo puedas actualizar y convertirlo a PQ Connect. ¿Es filtro por tarjeta? Es por tarjeta, un filtro por tarjeta, exactamente. Ok, si no hay más preguntas aquí, vamos a poner el demo. Ok. Si podemos encender el proyector nuevamente, José. Oye, una pregunta. Sí. En el tema de la medición de armónicos de entrada, eso sería la medición que estaríamos generando hacia la red, ¿verdad? De los armónicos generados hacia Exactamente, hacia la red. la red. Y no sufre distorsión esa medida con posibles armónicos que estén sobre la misma línea, sobre la misma barra. No, si estás midiendo en el mismo nodo, es el mismo valor de distorsión. Digamos, ya si te vas más arriba hacia, no sé, hacia el transformador, puede cambiar el valor porque ya tienes interacción con otras cargas en el sistema, ¿verdad? Pero si estás midiendo justamente ahí a la entrada del filtro, pues vamos, de ahí hasta la barra va a ser el mismo valor de distorsión armónica. En ese punto lo que mides es la distorsión que cabe en corriente. Así es. O sea, el variador. Exacto, o sea, vamos a ponerlo. Los ingenieros somos muy gráficos, ¿no? Digamos que la preexistente lo que va a hacer es a tener un impacto sobre la operación de si ya excede los valores que habíamos hablado antes, ya podría afectar. Tú puedes tener una serie de drives, de variadores, y cada uno con su filtro pasivo, ¿verdad? Entonces, el PQ Connect te va a dar la medición de armónicas aquí, a la entrada del filtro, el ITHD, y también te da el THBD. ¿Ok? Digamos que no es la misma distorsión que acá, ¿eh? Si tu pregunta iba por ahí, la distorsión acá en el punto de acople común puede ser diferente porque a lo mejor acá hay otras cargas que están interactuando, ¿no? Lineales o no lineales. Entonces mi filtro únicamente te da aquí, en este nodo. No sé si con eso responda tu duda. Sí, midiéndolo ahí en ese punto, ¿no le afectan las armónicas generadas por otras cargas que puedan estar sobre esa misma rama? No, porque el filtro, digamos que en ese sentido,
es muy puntual y no se encarga de las armónicas exclusivas de esta carga y te garantiza la distorsión aquí, independientemente de la distorsión que provoque, por ejemplo, este otro equipo, ¿no? Es totalmente independiente. Sí. ¿Qué tal, hombre? Ricardo, una pregunta. ¿Tienes, es que no vi toda la presentación, pero tienes una pantalla que se le conecte o hay una que recomiende o solo usa comunicación? No lleva pantalla, pero puedes usar tu teléfono celular con aplicación, conexión Bluetooth, o puedes llevar tu laptop y te conectas también al puerto. ¿Y tiene data logger? No tiene data logger, pero la información que yo te mando a través de Modbus, todos los registros los puedes grabar en el sistema SCADA. Ahí sí tú puedes hacer un login con el sistema SCADA. ¿Por qué? Porque ya tienes un servidor, ya tienes memoria. Entonces, lo que me imagino, si el variador no puede leer en Modbus y mostrarlo, no tiene la posibilidad, no tiene un PLC, necesita una pantalla. ¿Habrá algún accesorio que se le pueda conectar? Claro, hay muchas HMI en el mercado que sin problema la puedes configurar para que lean los registros de Modbus que mandamos a través del puerto, y una pequeña aplicación en el HMI te puede desplegar toda esta información. Pero no tienen experiencia con tipo de HMI que recomienden o algo así. Nuestros ingenieros, por supuesto, te pueden dar recomendaciones. O sea, porque trabajamos con el filtro activo, tenemos toda esa tecnología y tenemos un HMI, entonces eso es bastante sencillo, ¿verdad? Decirte, oye, mira, te recomiendo esta HMI, y la aplicación la verdad es que es muy sencilla porque son parámetros muy básicos. Entonces sí se podría, por supuesto, me parece hasta buena idea, ¿no? Tener una opción en un futuro. Es que yo tengo ya una aplicación que es una pantalla. Ah, ok. Podemos trabajar en conjunto, y lo digo en general para todos. Si les interesa que hagamos una integración de tal manera que en el HMI de ustedes o en el sistema SCADA, porque algunos de ustedes manejan sistemas SCADA, ¿no? O manejan plataformas de software, podemos ver la manera de integrar esta información. Entonces, no solo vas a leer información de los variadores o de los PLCs, sino que ahora también vas a poder leer información de los filtros. ¿Vale? ¿Ese protocolo Modbus es 16 bits o 32 bits? Según yo es 32 bits. 32. 32. Así es. Bueno, ya tenemos aquí el software, vamos a verlo. De los que la mía tiene, entonces finalmente ya ubicamos que el puerto donde está conectado el PQ Connect es el número 7, ya quedó enlazado, y entonces ya podemos leer los valores de tensión, frecuencia y por supuesto los parámetros del filtro hacia la entrada, tensión, corriente, distorsión de armónicas en tensión y también en corriente por cada una de las tres fases. Esto sería a la entrada de mi filtro, y el lado derecho es a la salida de mi filtro. Entonces, bueno, justamente la idea pues es ver cómo el filtro está mitigando las armónicas. Aquí puedes ver que en corriente están, en vez de 15%, pues estamos en valores de 1.6% más o menos. Y en tensión las armónicas, en vez de estar como en el 2.4, están como en el 1.2%. Igual estamos midiendo las potencias activa, reactiva y aparente. Entonces ahí podemos saber también si estás inyectando reactivos y cómo está el factor de potencia. En este caso el factor de potencia está 0.929 atrasado. Ok, el estatus del filtro está bien, no hay ninguna alarma. Podemos simular alguna condición de falla. Aquí tiene un botoncito para simular. Una pregunta. Sí. Sí, adelante. Con respecto a la medición del armónico, ¿hasta qué orden mide este dispositivo? Hasta la 50, armónica número 50. ¿Hasta la 50? Sí, así es. De hecho, si quieres ampliar el rango, acá le puedes mover. Sí, prácticamente es hasta la
50. Ahí está. ¿Ok? Igualmente la escala la puedes cambiar aquí, con la idea de que veas un poquito mejor la resolución. Podemos moverle aquí. Claro, ahorita pues, como estoy lado línea, está limpiecito de armónicas, ¿verdad? No hay la onda limpiecita. Vamos al lado carga y entonces ahí va a cambiar la cosa. Ahí sí ya tenemos quinta armónica y un poco de séptima. Y vean la onda como está distorsionada, porque estamos viendo el lado de carga de lo que es el filtro. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La otra cuestión que podemos ver es el contactor está cerrado ahorita. Por eso es que está mitigando muy bien las armónicas, ¿verdad? Aquí podemos hacer cambios para que el sistema controle, en vez de vía carga, porcentaje de carga, que es lo que yo les decía hace un rato, podemos hacer que controle por potencia reactiva, ¿no? Por ejemplo, que esto es ideal para cuando estás trabajando con generadores, ¿no? Puedes forzar la operación de lo que es tu contactor, es decir, tú puedes desde aquí hacer que se abra o se cierre el contactor a control remoto, ¿no? Y bueno, aquí viene toda la lista de lo que son las alertas que va a mandar también vía Modbus, ¿verdad? Baja corriente, sobrevoltaje, pérdida de fase, todas las anomalías, inclusive la de sobretemperatura. Y les decía también que tenemos una posibilidad de monitorear, bueno, de vigilar la temperatura de los reactores. Si hay un termistor en el reactor, yo puedo mandar la señal al PQ Connect para que si él detecta que ya se calentó demasiado, desconecte el filtro y proteja los componentes del filtro. Ok. Y pues básicamente aquí viene el tema de las direcciones, velocidad de comunicación. Entonces ya más para el tema de comunicaciones vía Modbus, ¿no? Me gustaría saber si tienen más preguntas hasta aquí. Sí, ¿cuántos registros tiene la data que te envía? ¿Cuántos registros? Si no me recuerdo, son del orden de 60 registros que te manda. ¿Verdad? Te manda alarmas, te manda tensiones por fase, corrientes por fase, potencias, factor de potencia, la distorsión armónica. O sea, muchos de los parámetros, digamos que te daría un power monitor, te lo va a dar esto también. Pero aquí, obviamente, no nada más es la cuestión de monitoreo de los parámetros. Aquí también lo importante es vigilar la salud de mi filtro. Y me refiero a la salud de los condensadores, principalmente, ¿no? Y también el tema de calibrar el contactor para saber a qué porcentaje de carga va a entrar y va a salir el banco de condensadores de mi filtro. Entonces estás teniendo funciones de monitoreo y de control, ¿verdad? No nada más de monitoreo. ¿Más preguntas? Por acá, Román. Llegaste tarde, ya ves. Está bien. ¿Más preguntas por ahí atrás? ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho la... Adelante, perdón. Sería bueno que comentaras la futura implementación de esta misma tecnología para los filtros Xenon. De momento están los filtros pasivos, pero la idea es este mismo año estar sacando la versión para monitoreo, protección y control de filtros xenoidales, ¿sí? Es correcto. Ricardo, sería bueno que terminaras de hablar de todo el portafolio. Ok. Porque no has hablado de activos y de filtros para motor, como para que todos tengan una... Claro que sí. Bueno, hablando del tema de... Sí, perdón. Cuando dijiste que él monitorea la temperatura y puede, digamos, sacar el filtro, porque lo está monitoreando, cuando dice sacar el filtro, ¿es un disparo al interruptor principal o es sacar solo los condensadores? Solo los condensadores. O sea, yo tengo acción únicamente sobre el contactor de los condensadores. Si la temperatura del filtro está alta, el termistor le avisa
Exactamente. Tú sabes que es un contacto... Solo saca los condensadores. Solo saca esa rama que, bueno, a su vez trae el reactor de sintonía conectado, ¿verdad? Es donde puede interactuar. Claro, igual también puedo yo mandar señales al sistema SCADA o al variador, porque yo tengo una serie de contactos y de relés, ¿verdad? Okay. Entonces también te puedo mandar señales ya para que se tome una decisión, digamos, más si quieres ya desconectar todo el sistema, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? El tema que comentaba José en cuanto a los filtros senoidales, planeamos tener esta misma alternativa del PQ Connect hacia finales de este año. Y el tema es el mismo, ¿no? O sea, lo que queremos es medir el desempeño del filtro, o sea, qué tanto está filtrando y limpiando la señal, y por otro lado, vigilar la salud de mis condensadores. ¿Por qué? Porque al igual que en un filtro de armónicas, con los años la capacitancia empieza a bajar. Ahí tendría que tener dos de estos, si tengo un variador con filtro de entrada y salida. Claro. O uno solo para los dos. Necesitarías dos, ¿sí? Porque necesitarías muchas entradas para ver entrada y salida. Entonces, esto nada más tiene 3, ¿verdad? En lo que es el filtro de armónicas tienes 3 entradas, porque estás viendo entrada y salida del filtro y luego aparte la rama de los condensadores. Son 3 entradas trifásicas. En el senoidal, pues igual, tendría que ser otras 3, para que veas entrada, salida y luego la parte de los condensadores. Pero sí, para aplicaciones con ambos, es un poco impráctico. Deben pensar en uno que mida... Que haga las dos cosas. Sí, que integrarlo básicamente así sea una sola cajita, por espacio y gabinete. Y todo. No, eso se puede hacer, ¿no? O sea, en un gabinete metemos las 2 tarjetas, borneras de conexión y alambramos hacia el filtro de armónicas y hacia el filtro senoidal. ¿Hay opción de outdoor de estos? No de momento, pero lo que pasa es que esto, acuérdate que va dentro del gabinete del filtro. Si pides mi gabinete en EMA 3R en el filtro HGP, pues ya esto va protegido ahí, va en un EMA 3R. Si lo compras en versión componentes sueltos, tú tienes que proveer el cerramiento en EMA 3R. Lo que pasa es que hay normatividades que te piden que la comunicación esté separada del 480, entonces si te vas a red y metes eso ahí en el tablero, te lo van a rechazar. Entonces hay que pensar en algo. En el gabinete del variador está bien. Ajá. En el variador, el gabinete el filtros de armónicos que ustedes ven en EMA 3R y lo metes ahí, no te lo van a rechazar porque no van a meter cable de control y 400 juntos. O hay que hacerle un compartimento, ¿no? De manera que quede un compartimento, exacto, separado. Con la distancia que pide el red y todo eso. Hablo de Colombia. Claro. ¿Sí? O sea, si montar la tarjeta dentro del... La podemos montar sin problema. Conceptualmente está bien y funciona. Pero el red te va a decir, voy a meter un cable de comunicación ahí y un cable de 120 voltios. Te va a poner problema en una inspección de instalaciones eléctricas red. Habría que colocar una barrera. O colocarlo en compartimientos separados fuera del gabinete NEMA 3R. En el gabinete del variador no hay problema porque está separado. Sí, el tema que yo te iba a preguntar era la inmunidad que tiene con el ruido. Tiene total inmunidad. De hecho, este tipo de tarjetas nosotros mismos las desarrollamos y las hacemos como TCI. De hecho, para el filtro activo de armónicas, nosotros hacemos varias tarjetas electrónicas y por supuesto está tomado en cuenta el tema de inmunidad de ruido, porque los dispositivos de potencia en un filtro activo generan mucho ruido por la conmutación de los IGBTs y todo el tema. Entonces esto ya está pensado para tener inmunidad a lo que es el ruido, ¿no? Ya se le hicieron pruebas, ya pasamos UL, todo, ¿no? Entonces por ese lado, sí, lo que comentas, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, José Manuel debe conocerlo bien ahí que lo verifique. Exactamente, lo vamos a checar. Aunque hoy por hoy, ¿qué te puedo decir? El 99% de los filtros que vendemos en Colombia son de kit de componentes. Sí, ahí no hay... Entonces la integración la hacen ustedes mismos. Sí. Y ustedes deben tomar esas provisiones que comentas de la red, ¿no? Sí, eso está claro, pero cuando te pidan un filtro así, es bueno que tengan el dato. Definitivo. Que lo vayan pensando, pues, no te cojas de sorpresa. Ok, perfecto, Román. Bueno, entonces... El precio, por
Así es, ese precio en adición al precio del filtro, $450. Tema de mantenimientos, garantías, que no cubre esas garantías. La garantía es de reemplazo, o sea, si te llegase a fallar una, te mando una, para que la cambien y listo, ¿no? ¿Pero van a tener acá en equipo o no? Todo va a ser Sí, la idea es, desde poco a poco vamos a meter stock de refacciones, como lo tenemos de condensadores, que acá José tienen en Genco condensadores de repuesto, pues también tener algunas tarjetas, ¿no? Y el tema Para... de mantenimientos, tema de polvo y eso. Realmente, pues esto no lleva a mantenimiento, o sea, creo que sería limpieza básicamente, ¿no? Porque no hay partes en movimiento, no hay un desgaste físico, ¿no? Pero tienen ese tratamiento que usan los variadores con barniz especial, la tarjeta y todo eso, ya. Sí, La solución. para evitar corrosión y todo eso. Así es. De la pregunta de la versión, decías que la versión de 50 Hz no está disponible. No, la de 50 Hz en el calendario indica mediados por ahí de junio de este año. Es decir, para países como por ejemplo Chile, ¿no? Que ya es 50 Hz. A mediados de año lo vamos a tener listo. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas de PQ Connect, voy a pasar a los demás productos que fabricamos. Ok, de cualquier forma, al final, si quieren, de cualquier forma, habrá espacio para más preguntas, ¿no? Ok, continuando con la gama de soluciones, ya hablamos mucho del filtro pasivo, de PQ Connect. Ahora toca hablar de los filtros activos, que también fabricamos nosotros. Digamos que aquí el concepto es un poquito diferente, porque en vez de que sea un filtro dedicado a cada variador, que es el filtro pasivo, en este caso es un solo filtro, pero para todo el sistema completo, ¿verdad? O sea, podemos tener aquí una cantidad importante de variadores y este filtro activo va a corregir todo ese sistema completo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente a través de transformadores de corriente medimos las armónicas y enseguida inyectamos armónicas de cancelación, es decir, armónicas en sentido contrario que van a cancelar las armónicas del sistema. Resultado, aguas arriba de mi filtro, vamos a ver una onda ya limpia con un máximo de 5% de THD en corriente. ¿Ok? Con lo cual podemos cumplir IEEE 519 en el punto de acople común sin ningún problema. Estos filtros de armónicas los tenemos disponibles en diferentes capacidades que van desde 50 hasta 500 amperes. Y ojo, muy importante, estos son amperes puros de corrección de armónicas. Es diferente a un filtro pasivo, porque en el filtro pasivo, como van en serie, la corriente de la que hablas ahí es la corriente total, fundamental, más corriente armónica. Aquí no, aquí es corriente armónica exclusivamente. Por lo general, ¿cuánto es la corriente armónica que calculada por un variador? 30% de la nómina. Sí. Si tengo un variador AFE en el mismo circuito, un variador con filtro armónico pasivo, Sí. y un variador de 6 pulsos sin filtro, pero el variador AFE tiene carga regenerativa. Entonces, ¿qué hace el filtro con la carga regenerativa? Se comporta el AFE, con el otro que tiene filtro pasivo y con el de 6 pulsos. Haz de cuenta que él lo que va a ver es la sumatoria de todas las armónicas. La contribución que haga cada uno de esos elementos que tú mencionaste, va a haber algunas armónicas que se sumen y otras que incluso entre ellas se puedan cancelar, dependiendo del orden y los grados que lleve de desfasamiento. La resultante que quede es lo que va a medir el filtro y sobre eso va a corregir, de tal manera que en el punto de acople común es donde tengas el beneficio de una THD menor a 5% en corriente. Pero si el AFE está regenerando, ¿también él lo soporta o ahí sí el filtro tiene problemas? No tiene problema, o sea, el filtro activo puede trabajar inclusive donde hay regeneración, ¿verdad? Él se va a abocar a la medición de armónicas e inyección de armónicas de cancelación. Entonces, desconozco el patrón de generación de armónicas cuando está regenerando, ¿verdad? Pero todo lo que se encuentre de armónicas hasta las 50, el filtro lo va a poder cancelar. Así es como trabaja. ¿Ok? Entonces, estos filtros están pensados para sistemas trifásicos de 3 hilos. ¿Ok? Estamos también desarrollando un filtro activo
que va a ser para 4 hilos, o sea, 3 fases más neutro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes cargas monofásicas, esa carga monofásica va a generar armónicas que van a viajar entre una de las fases y el neutro de la instalación. Entonces, bueno, eso ya es un poco más para instalaciones comerciales, donde por ejemplo tienes iluminación de LEDs que están generando armónicas y que son cargas monofásicas. Entonces, ahí básicamente hay que filtrar tercera armónica, que es la que se regresa por el neutro. Entonces, es otro diseño diferente en filtro a 4 hilos, 3 fases más neutro. Al día de hoy no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el enfoque ha sido 100% industrial, o sea, cargas trifásicas. ¿Ok? El filtro activo es para filtrar el armónico, bueno, que la carga en sí, y esa carga puede ser 1, 2, 3, 4 variadores u otro tipo de dispositivos, luces, etc., que generen armónicos. Entonces tú entras a un barraje, lo que esté, y eso es lo que tú filtras, ¿verdad? Es correcto, tal cual así es. Queda muy bien en aplicaciones, por ejemplo, con centro de control de motores, ¿verdad? De hecho, tenemos una opción en donde el filtro viene montado en una columna del CCM y lo puedes acoplar perfectamente a los CCMs. ¿Qué marca de CCMs? Bueno, al día de hoy lo tenemos con Allen Bradley, pero vamos, eso se puede manejar para otras marcas. Hay que hacer la ingeniería y todo para adaptarlos, ¿no? Los Centerman ya bien, ya... Sí, están a la medida, o sea, ya tenemos todos los planos, la ingeniería. Sí, José. El filtro activo también se puede suministrar en versión Open Panel, o sea, sin encerramiento, para que ustedes lo pongan en el CCM, en el gabinete que ustedes manejan, para que quede del mismo estilo que el CCM que ustedes suministran. Es una opción que sería todavía mejor, porque no estaría restringida que tiene que ser el gabinete nuestro, sino puede ser el gabinete de ustedes y lo ponen adentro. Open Panel. Exacto. Como el kit ese que hablamos, que está todo montado. O sea, el filtro activo básicamente es una lámina donde están todos los componentes, ¿cierto? Y lo único que hay aparte suelto es la pantalla, que es esa que se aparece en la imagen. Y eso simplemente está conectado con un cable desde la tarjeta madre a la pantalla. Es la única cosa como diferente, sí. Así es. Esta es la pantalla, la HMI que tiene nuestro filtro activo, y a través de ella podemos visualizar todos los parámetros eléctricos, forma de onda, espectro de armónicas, y bueno, también vamos a recibir alarmas en el caso de que haya condiciones de anomalía en el sistema. Tiene un puerto de comunicaciones, RS485 y Modbus nuevamente, pero aquí sí ya hay disponible Ethernet y todos esos protocolos al día de hoy ya están disponibles. DeviceNet, ControlNet, Modbus, TCP, todos esos. Y hablábamos hace un ratito de cómo puede ir montado nuestro filtro, tanto el activo como el pasivo, en columnas de CCM, ¿verdad? Para que se pueda integrar sin ningún problema y pues quede, en vez de que se vean gabinetes de diferente medida, color, etcétera, quede exactamente igual. Entonces, bueno, el filtro activo tiene una serie de ventajas. Es muy compacto, va a ocupar menos espacio en la sala eléctrica. Como decía José, puede venir en opción panel abierto para integración a los gabinetes de ustedes. Y ya viene con el breaker, con el interruptor principal. Igualmente, como les decía, puede venir en capacidades hasta de 500 amperes. Ya estamos trabajando en un nuevo modelo de 700 amperes y la versión intermedia de 350, que eso va a salir como a mediados de 2019. No sé si hasta aquí tengan preguntas de filtro activo. Nosotros tenemos un software muy amigable, totalmente gratuito, que pueden usar bajándolo de la página de internet de nosotros, y con este puedes confeccionar la solución para tu problema de armónicas y de factor de potencia. Básicamente hay que meter los datos del transformador en estos campos. En el número 3 le vas a pedir el objetivo de corrección de armónicas. Si por ejemplo quieres cumplimiento y AAA 519, ahí se lo señalas. Y en los campos de aquí, número 4, metes todas las cargas armónicas, básicamente lo que son variadores. Aquí te da permiso de meter tecnología a 6 pulsos,
AFE, 18 pulsos, la que tengas. Y te da opciones de poner si ya viene con su reactancia de alterno, de continua, etcétera, ¿no? En el número 5 se ponen las cargas lineales, o sea, si tienes motores que no llevan variador, que no van a contribuir con armónicas, esos irían acá. Y ya con toda esa información corremos el programa con un botón que está aquí arriba y él te va a decir cuántos amperes de corrección de armónicas necesitas para este sistema para llevarlo a cumplimiento de IEEE. Originalmente aquí te lo dice con capacidad de filtrado activo, pero si tú quieres en vez de activo usar por ejemplo filtros pasivos, se los puedes, aquí te da la opción Harmonic Bar Passive, aquí le pones los filtros pasivos a cada uno de estos variadores y te olvidas de poner por ejemplo el activo, ¿no? O sea, si tienes el espacio suficiente, porque a veces esa es la restricción, que no hay mucho espacio, pero si lo hay para poner un filtro pasivo para cada uno de esos variadores, lo puedes hacer y de esa manera también vas a llegar a un cumplimiento IEEE 519. ¿Tienen aplicación a que tengas 10 variables con filtro pasivo y coloques uno activo? Sí, claro. Le llamamos soluciones híbridas, ¿verdad? Porque estás combinando las dos tecnologías. Pero ahí no es el 30% para diseñar el... No, ahí es mucho menos. El tamaño del filtro activo hace pequeñito. Claro. De hecho, también porque aquí también te permite meter reactancias de línea a los variadores. Simplemente el efecto de meter reactancias, por ejemplo, de 5% de impedancia, hace que el filtro activo baje a la mitad o menos de la capacidad que te pediría sin reactancias. Entonces bajas el costo de la solución significativamente. ¿Y esa relación económica o algo, tienen algún ejercicio? Uy, tenemos varios ejercicios. Lo que pasa es que este programa te permite hacer todas las corridas que quieras, o sea, en tiempo muy corto puedes hacer 10, 15 corridas con diferentes ejemplos y te simplifica. Si lo hicieras a mano te llevarías varios días, ¿no? Pero ¿qué sentido tendría si tengo 10 variadores con filtro armónico meter un activo? ¿Por qué lo han hecho? Bueno, digamos que depende qué tipo de tecnología pongas aquí. Teníamos un filtro que no tenía 5% antiguamente. Entonces, si te dejaba, por ejemplo, 8%, porque era un filtro de 7, 8%, ese pequeño remanente lo puedes filtrar arriba con un filtro activo. O si metes reactancias, te va a quedar un remanente ahí ya más considerable que puedes atacar acá con el filtro activo. ¿No lo has utilizado el software todavía? Una vez. Ofertamos una vez a algo ahí. Ah, ok. Sí, porque sí te ayuda muchísimo para entender inclusive, por ejemplo, qué sucede cuando mezclas con cargas lineales. Si predominan las cargas lineales sobre las cargas armónicas, eso te ayuda muchísimo porque la distorsión en el punto de acople común baja considerablemente, ¿no? Entonces puedes estar jugando con una serie de cambios que le vas haciendo aquí al programa para ver el comportamiento, ¿no? Sí. Y no solo buscar la mejor solución técnica, sino que también a nivel económico sea lo más bajo posible. Hay una aplicación que está, pero no hay poco espacio y de pronto no vale la pena ni siquiera meter los pasivos. Pero lo vamos a discutir con José Manuel. Ya se ofertó con el pasivo, pero por espacio tú puedes hacer mucho. Claro, porque a veces en el cuarto eléctrico no hay suficiente espacio, entonces echas mano de filtro activo. Y viene outdoor, el gabinete de ese filtro. Viene, bueno, hay las dos opciones, indoor o outdoor. 45 grados se sacó. 45 grados. Si lo quieres para 50 grados, por ejemplo, o 55, ¿qué hacemos? Derrateamos la capacidad del filtro. Entonces puede trabajar a ambientes de más temperatura, pero en vez de aportar su capacidad nominal, va a aportar menos. Se va derrateando. ¿Vale? Sí, José. También un buen caso de usar filtros activos, cuando hay variadores con cierto tipo de filtrado, es cuando hay variadores de 12 pulsos, por ejemplo, en la barra o en el sistema, o variadores de 18 pulsos, que a pesar de que producen un nivel más bajo de armónicos, sí los producen, y en otras armónicas distintas son variadores que usa filtro pasivo. ¿Sí? Y más cuando, por ejemplo, trabajan en baja carga o en media carga o hay desbalances de voltaje, esas tecnologías empiezan a generar más armónicos de lo que se esperaría. Entonces un filtro activo puede ser una solución que ayuda a mejorar la situación que producen esos variadores también, o cualquier tipo de cargas que haya.
Así es. ¿Alguna otra pregunta de lo que es el software? Ok. El siguiente es un video para mostrar el desempeño y cómo trabaja lo que es el filtro activo. Una pregunta, ¿este filtro activo también tiene compensación posible? También tiene compensación de reactivos. Así es. De hecho, en el software no lo vimos, pero te da la opción, si tú le pones ahí una palomita, te va a calcular la capacidad de filtro activo, incluyendo compensación reactiva, además de mitigación de armónicas. O sea, ¿el mismo controla eso? Él mismo, las dos cosas, factor de potencia y lo que es armónicas. Y cuando tú tienes compensación reactivo que existe, ¿cuál es la recomendación sacarla? Si tu banco de condensadores no tiene reactancias de rechazo a armónicas, lo que conviene es sacarlo, porque si no, puede crear un efecto de resonancia y amplificar las armónicas sí, porque el filtro genera también armónicas. Entonces, es mejor quitarlo. ¿Vale? ¿Cómo lo ponemos? Ahí lo que tenemos es una carga de variadores de velocidad. Esa señal que ven deformada es la corriente, es decir, la carga. La forma de onda está muy distorsionada, tenemos más de 25% de armónicas. Y ahí vamos a encender lo que es el filtro activo de armónicas. La onda verde es la que está inyectando el filtro, que va a contrarrestar las armónicas que trae la otra señal púrpura. Entonces, ahorita que vean la onda de corriente en color azul, ya prácticamente es una senoidal eso. Factor de potencia unitario, lo que decían, podemos compensar factor de potencia. Y las armónicas, ahorita vamos a ver cómo bajan significativamente. Prácticamente ya senoidal, menos de 2% de armónicas en corriente. Esas son las armónicas sin el filtro, bastante porcentaje de quinta, un poco de séptima armónica. Y en cuanto se encienda el filtro, enseguida van a ver cómo bajan esas barras de lo que es quinta y séptima. Ahí está trabajando el filtro. Se ve claramente el efecto de mitigación de las armónicas y quedan en menos de 2%. Lo que es el filtro activo trabaja cada 2 ciclos, está midiendo y está inyectando el patrón de corrección de armónicas. Si las armónicas cambian, porque de hecho las cargas pues están entrando y están saliendo, el filtro va a ajustar su patrón de corrección, o sea, es una cuestión dinámica que está obteniendo retroalimentación cada 2 ciclos y vuelve a inyectar un patrón diferente de armónicas. ¿Okay? Entonces es totalmente diferente el principio de operación a lo que haría, por ejemplo, un filtro pasivo, ¿no? ¿Hasta aquí preguntas de lo que es el filtro activo? Ok, bueno, tenemos otra gama de productos que son ya para protección de motores. Digamos, todo lo que se vio primeramente fue para mitigación de armónicas, pero tenemos también
otras soluciones que estas más bien van enfocadas para protección de lo que son los motores de inducción. Aquí básicamente lo que pretendemos es darle una solución al problema de onda reflejada que se presenta cuando tienes distancia muy larga entre tu variador y tu motor, y proteger el aislamiento de lo que es el motor. Tenemos varias soluciones y la selección de estas va a depender justamente de la distancia que tenemos entre el variador y el motor. Digamos que cuando tenemos distancias más o menos cortas, máximo del orden de unos 33 metros, o sea 100 pies, podemos utilizar un reactor de carga, como se ve aquí. Más de 33 metros, pero menos de 500, podemos usar el filtro DVDT, que comercialmente le llamamos B1K. Y si tenemos más de 500 metros, por ejemplo, hay aplicaciones de bombeo electrosumergible donde tenemos mucha más distancia, podemos utilizar ya entonces el filtro de tipo senoidal, ya sea el que ven aquí, el Motor Shield, que es para bombas y ventiladores, o el Motor Guard, que es para aplicaciones de torque constante. ¿Okay? En el caso del filtro DVDT, esta sería la onda a la entrada de mi filtro y cómo quedaría corregida. Nos enfocamos mucho a recortar los picos de tensión de tal manera que ya no rebasen 1000 voltios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el aislamiento del motor ya no vaya a fallar. Y también la rampa de crecimiento, o sea, justamente el DVDT se hace más lento y por tanto es menos dañino para el aislamiento del motor. Entonces, además de proteger el aislamiento del motor, vamos a reducir el calentamiento del mismo, el ruido y también las vibraciones. Y por supuesto evitar las fallas en cuanto al aislamiento del motor. El costo de este tipo de filtros es incluso menor que lo que tú pagarías por rembobinar, es decir, por reparar el motor de inducción, ¿verdad? Entonces es una inversión que justifica completamente. ¿Por qué? Porque al final no solo tienes el costo de reparar ese motor que falló, sino que tienes un costo por la parada de producción, es decir, toda la pérdida de lo que estabas fabricando, lo que estabas produciendo en ese momento. Lo que son los filtros senoidales, como les decía, tenemos el Motor Shield. Este te va a limpiar perfectamente las componentes de ruido de alta frecuencia de la PWM, te va a dejar una señal limpia, senoidal, y tranquilamente podemos llegar hasta distancias de 5000 metros entre lo que es el variador y lo que es el motor. Solo baja. ¿Perdón? Solo baja tensión. Solo baja tensión, sí, no tenemos media tensión. Igualmente que el DVDT, vamos a reducir el ruido, la vibración y el calentamiento. Por lo tanto, la vida útil del motor se va a ver alargada. Y bueno, también hay aplicaciones que ustedes las conocen bien por acá, en lo que es bombeo electrosumergible, donde tenemos un variador de baja tensión, pero estamos alimentando un motor de media tensión por medio de un transformador elevador, pero previamente estamos con un filtro senoidal, de tal forma que el transformador justamente lo que recibe ya es una onda limpia senoidal, en vez de estar trabajando con una PWM, ¿verdad? Hay unas aplicaciones así tal cual. Sí. Drive, el punto seno, elevador, pero el motor es en superficie. Motor de superficie para bombas horizontales de transferencia de Claro, también. Pero está a 40 metros. ¿Ahí se utiliza el seno? Se usa el seno, sí, porque el transformador elevador, el step-up transformer, pues va a trabajar con senoidal mucho mejor. Entonces hay que darle una onda ya limpia. A pesar de que es corta la distancia. Ahí lo que estás buscando, más que nada, es darle onda senoidal al step-up transformer, ¿verdad? Para que no tengas problema, porque el transformador no está diseñado para que lo alimentes con una PWM. Entonces digamos que esta aplicación es al margen de la distancia. O sea, siempre que tengas un elevador, es con seno. Métele un filtro senoidal, definitivamente. Sobre todo por el transformador. Es correcto. Y bueno, este es un resumen de la garantía de cada uno de los productos. Las reactancias de línea están garantizadas por la vida útil del variador al cual están conectados. Filtro activo es 1 año.
Filtro pasivo tiene 3 años de garantía y las reactancias de rechazo armónicas tienen 5 años de garantía. Y un resumen de todos los productos que ya platicamos. Creo que el único que me faltó mencionar fue el filtro de alta frecuencia, el RFI, que honestamente de estos no vendo muchos en Latinoamérica, ¿verdad? Como que en Europa es un producto que se usa con bastante frecuencia. De hecho, cuando tú adquieres maquinaria que viene de Europa, normalmente ya vienen estos filtros, ¿verdad? Para mitigar el ruido de alta frecuencia. Y nada más, me gustaría saber si hay más preguntas, pues ya de todo lo que vimos, ¿verdad? Incluyendo lo del PQ Connect. La idea pues es dejarle a José el PQ Connect para que también ya luego lo pueda mostrar más de cerca con cada uno de ustedes. Inclusive estamos abiertos a la posibilidad de probar algunos demos, ¿no? Si quieren instalar por ahí algún equipo para demostración, para ver los beneficios y todo eso, sin problema podemos platicarlo. Pero como try and buy o algo así. ¿Perdón? Como try and buy o algo así. Try and buy, sí, try and buy o try and return. ¿No? O sea, si no te lo quieres quedar, me lo regresas. Así es. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos? ¿La frecuencia de carga del filtro no es ajustable o ya vienen fijas para trabajar? Ya viene fija, de hecho es un rango desde 2 hasta 10 kHz. Ahorita estamos trabajando en un proyecto interesante en cuanto a filtros senoidales se refiere. Estamos ya desarrollando la línea para motores de imán permanente, es decir, para velocidades hasta 200 Hz, ¿verdad? En vez de que sea lo tradicional a 60, 80 Hz, este va a poder trabajar hasta 200 Hz de velocidad, ¿verdad? Ya tenemos de hecho algunos diseños, algunos costeos y ya, de hecho fabricamos por ahí un par de prototipos que ya estamos probando. En el filtro armónicos, hablaba de que el software me puede emitir algunas alarmas en funcionamiento del filtro. Si ese filtro está afectado por armónicos de background, por otras cargas, ¿el equipo me puede generar una alarma sobre eso? Sí. La única forma en la que podrías afectar a mi filtro es que existe una distorsión en tensión muy elevada, y estoy hablando más de un 5%. Es decir, que en las barras, acá tengas más de 5% de distorsión en tensión. ¿Y yo le podría generar algún control al filtro para desconectarlo, evitar daños, claro. Nuestro filtro sí puede trabajar con distorsión de tensión más del 5%, hasta un 8% inclusive, pero el desempeño del filtro va a bajar. Es decir, la mitigación de armónicas en corriente ya no te voy a garantizar 5%, igual también se va a ir para arriba. ¿Ok? Pero sí es un buen punto, hay que protegerlo, especialmente contra distorsión en tensión elevada en las barras, ¿no? Hablábamos por ahí hace un momento de aplicaciones justamente de esa naturaleza, en donde tú tienes una gran cantidad de variadores y digamos el cliente adquiere un filtro de armónicas, pero se lo pone a un solo variador. O sea, imagínate que tienes 100 variadores. La distorsión en tensión está elevadísima, 20%, 30%. Y ellos ponen un solo filtro y pretenden que con eso van a resolver el problema. Pasivo. Pasivo, estoy hablando pasivo. Por supuesto que no, ¿verdad? O sea, tú no puedes pretender con un solo filtro pasivo corregir todo un sistema y que el PSC cumpla IEEE si son 100 variadores. O sea, le estás al 1% le estás afectando nada más, le estás mejorando las armónicas. Pero el activo se puede poner varios. El activo tú puedes poner varios, claro. Puedes poner, nada más que acordémonos que el activo va acá, ¿no? En el punto de acople común. Entonces tú puedes poner un filtro y si el día de mañana agregaste más cargas armónicas y este ya no es capaz de llevar a cumplimiento, simplemente le pones otro en paralelo
o los que sean necesarios en paralelo. Y listo, es como un banco de condensadores que le vas poniendo en paralelo para que dé más KVAR. ¿Y se sincronizan o necesariamente? Se tienen que sincronizar. Pones uno de maestro y los demás de esclavos. ¿Y tienen un método de conectarlo? Ah, claro, eso está todo desarrollado. En esa condición, la mejor alternativa sería un filtro activo. Definitivamente sería un filtro activo. ¿Por qué? Porque el filtro pasivo lo vas a poner a sufrir. O sea, si aquí hay 20% de distorsión en tensión, este filtro es mejor que lo saques de operación porque se puede dañar. No está hecho para trabajar a 20% de distorsión en tensión. O sea, como les decía, el nuestro, 5% es lo máximo para que te garantice desempeño. Y si te vas a más de 8%, ya lo empiezas a degradar el filtro. Entonces sí, es buen punto que la alarma y el monitor estén checando la distorsión en tensión. Y si se excede de un cierto valor, lo desconectas mejor. El filtro activo con generador es igual. Perdón, no te dejas escuchar. El filtro activo con generador trabaja igual. Igual. El filtro activo es muy bueno en esas aplicaciones con generador porque el factor de potencia nunca te lo va a hacer capacitivo. Perdón, por ahí había otra. Sí. En el caso que yo con el variador pueda mejorar el factor de potencia, configuro mi variador para que a la entrada del variador yo tenga un factor de potencia cercano al 0.87, 0.9. Sí. Si le conecto un filtro a la entrada, solo con la idea de mitigar los armónicos que va a pasar con el factor de potencia, y tengo conectado, o sea, el sistema está alimentado por una generación, con un generador. ¿Qué va a pasar con el generador realmente? Con ese factor de potencia. Ese es muy buen punto. Con el PQ Connect justamente lo que vamos a hacer es que los condensadores no vayan a conectarse de forma que el factor de potencia se haga capacitivo. Y con eso evitamos problemas con el generador. ¿Okay? El filtro te va a mejorar el factor de potencia del variador. Te lo puede llevar a niveles del orden del 95-96%, ¿verdad? Simplemente hay que cuidar que cuando baja la carga no nos vayamos del lado capacitivo y para eso está este equipo. Hablábamos del control de potencia reactiva, no sé si te acuerdas en una diapositiva. Entonces con ese control de KVAR vamos a vigilar que nunca se vayan los KVAR, digamos, capacitivos, ¿verdad? Para que el factor de potencia siempre esté del lado inductivo. ¿Qué más preguntas por ahí? Bueno, ahora viene la parte divertida. Vamos a hacer algunas preguntas de la presentación. El que conteste a la primera y bien se va a llevar una de estas linternas. ¿Ok? Bueno, ahí va la primera y va a estar facilita para que se animen a participar, ¿eh? ¿Qué protocolo de comunicación tenemos en el PQ Connect al día de hoy? Eso. Les dije que iba a estar fácil, pero aquí es velocidad, precisión y velocidad también. ¿Qué otra pregunta, José? Más difícil, ¿verdad? Porque estuvo muy fácil. ¿La misma pregunta? No, ya. Por lo menos esa ya se les quedó más grabada, ¿no? Y más o menos para que se den una idea, el ampere de corrección de filtro activo más o menos está como en $150, entonces sí es carito, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, a estos drives le voy a poner un reactor a cada uno de 5% de impedancia y vamos a volver a hacer el cálculo. Gracias a esas reactancias, el tamaño del filtro activo bajó a menos de la mitad. En vez de uno de 700,
Fíjense, puedo usar uno de 300 sin problema. Y con eso también vamos a tener cumplimiento sin ningún problema. Pero el costo de esta solución, como los reactores son bien económicos, le bajé significativamente al costo, ¿verdad? Entonces hay que buscar también no solo la parte técnica, sino que también sea una solución económica para el cliente, ¿no? Yo hice promedio $150 por amperio de armónica. Sí. Un filtro de 50, casi 40.000. El de $345,000, más o menos. Aprox. Ahora, lo quiero resolver con filtros pasivos, pues también se puede. Quito las reactancias de aquí y voy a poner filtros pasivos al 5%. Vuelvo a correr el programa. ¿Y qué es lo que pasa? Me está diciendo 0, porque ya no necesito. La corrección ya la están haciendo los filtros pasivos. Ya no necesito filtros activos, ¿verdad? Entonces ahí quedaría. Esta es otra solución diferente, exclusivamente con filtros pasivos. Serían 5 filtros pasivos de 200 HP cada uno, para cada uno de esos drive, ¿verdad? Entonces ya con eso queda corregido. Ahora, si quiero corregir factor de potencia, pues también lo puedo hacer. Ahí, por ejemplo, mira, con un filtro activo chiquito de 50 amperes, puedo hacer también el tema de corrección de factor de potencia. Las armónicas, pues el pasivo ya se está encargando, pero si quiero factor de potencia, para llevarlo a unitario, vean cómo aquí lo llevé a unitario. Estas columnas te dan los parámetros, digamos, antes de poner el filtro, y luego, con el filtro ya instalado, cómo mejoran tus parámetros, ¿verdad? Es un software bastante sencillo, pero bien útil. Y como les digo, pueden jugar con varios escenarios, ¿no? Pueden ser filtros pasivos, filtros activos, o la combinación inclusive. Como les digo, pueden hacer una solución híbrida. Ya que terminan, generan un reporte con este botón de acá. Y bueno, ya ese reporte ya se lo entregan al cliente, ¿no? Este reporte trae como un sumario del nombre del proyecto, quién lo ejecutó, etc. Luego viene la parte de la IEEE, lo que es tu sistema actual antes de hacerle correcciones, y el sistema ya filtrado, cómo quedarían las armónicas. En este caso, 4% de armónicas en corriente, 1.2 armónicas en tensión. Y bueno, la IEEE 519, que en este caso caímos en la del 5%. No, perdón, 8%. Después viene cómo quedaría el sistema en todos sus parámetros eléctricos, ya corregidos con lo que es el filtro, ¿verdad? Armónicas, factor de potencia, etc. Luego vienen los datos que entramos al programa del transformador primario y secundario, y lo que es el límite de armónicas, 8%, y la lista de cargas, tanto armónicas como cargas lineales, que fue lo que metimos al programa. Y nada más. Al final lo puedes grabar con un nombre. Sí, gracias. Lo guardas y el día de mañana, si quieres, lo puedes recuperar y puedes hacerle cambios o puedes volver a imprimir el mismo reporte si hace falta, ¿no? Yo he tenido algunos proyectos que fácilmente han surgido, sobre todo cuando está en una etapa inicial, digamos, que apenas van a construir la fábrica, por ejemplo, y tranquilamente 5 o 6 veces hacen cambios, ¿no? Entonces, si lo hiciéramos así a mano, nos tardaríamos muchísimo tiempo
en corregir todo eso. Y aquí con el software, en 5 o 10 minutos lo hacemos, ¿no? El cambio. En tu servidor. En el servidor de TCI, exacto. Está utilizando el cliente que abre el nombre y Sí, tú nada más le das aquí Recall Project y ahí están todos los proyectos, miren, guardados. Entonces seleccionas. ¿Es público esa información? No, esta queda en una carpeta tuya, o sea, yo, como te dijera, nadie más. En la fábrica sí podríamos verlo, porque la idea es también si tú quieres compartirlo conmigo. O sea, eso que tú ves ahí solo es tú porque tienes Es mi cuenta. internet de... Sí, nadie más de acá podría verlo, porque yo tengo una contraseña y todo. Pero si yo le digo a fábrica, oye, cargué un proyecto, quiero que lo revises, fábrica sí lo puede entrar a ver. ¿Alguna pregunta del software hasta aquí? ¿No? Ok. La sugerencia es que tan pronto salgan de aquí se registren para que puedan empezar a utilizarlo. ¿Verdad? De esa manera está fresco todavía el conocimiento. ¿Sí? ¿El PQ Connect también estaría disponible con los Harmonic? Ese va a estar a mediados de año para Harmonic Shield. Si en este momento yo ya tengo implementado también los Harmonic Shield, ¿puedo implementar eso? Sí, se le puede hacer un retrofit, esa es la idea. ¿Verdad? Para que la base instalada de filtros podamos irlos llevando a PQ Connect también. ¿Actualmente hay alguna solución de estas funcionando en Colombia? Bueno, por supuesto, sí, tenemos filtros activos, pasivos. No, esto apenas está fresquecito y salido del horno apenas. ¿Verdad? Tiene muy poquito que lo lanzamos al mercado esto. En Estados Unidos ya se vendieron los primeros 100. Se vendió, de hecho, antes de que estuviera liberado en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, no nos queremos quedar atrás en Latinoamérica. ¿Y qué tipo de industria los vendieron? Oil and gas. Yeah, I'm telling them that we already sold the first 100 units of PQ Connect, right, in the U.S.? Yeah. Actually, we've had several hundred now. Several hundred now. Yeah. Wow. Oil and gas, right? Some oil and gas, some HVAC. Okay. Sí, algunos en oil and gas y otros en aire acondicionado y refrigeración.